Muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices por las cosas grandes que Dios hace y de estar una vez más compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes en su hogar. Después de haber tenido un tiempo de adoración, una clase desafiante, sigamos este día enfocándonos en Dios y en lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Les recuerdo que estos últimos días hemos estado hablando cómo reconstruir la vida, cómo regresar a la disque normalidad y encontrarnos que el mundo que dejamos y nos fuimos a la cuarentena, es muy diferente al que encontramos el día de hoy, y cómo el pueblo de Dios, al regresar a sus actividades paulatinamente, encuentra un mundo diferente que ya venía con la inercia de todas las consecuencias que el pecado ha traído a nuestro mundo, y cómo regresamos a ser instrumentos de Dios para la transformación de nuestra sociedad. Y empezamos a ver cómo el pueblo de Dios enfrentó una situación así. Y la comparamos cuando regresan del exilio después de estar 70 años en Babilonia y después bajo el imperio persa, regresan y lo vemos narrado en el libro de Nehemías. Hemos estado platicando acerca de esto los domingos pasados y continuamos ahora en el capítulo 2. Continuamos en la segunda parte del capítulo 2 del libro de Nehemías. ¿Cómo edificar en medio de la adversidad? A veces pensamos que cuando platicamos acerca de las cosas de Dios, pensamos que estamos dando un discurso para alguien que vive en una burbuja, ¿no? Algunos llegan a pensar, recuerdo que algunos amigos decían, vuelvan a su mundo de fantasía. Pero la realidad es que las buenas noticias de Dios precisamente son buenas noticias porque son presentadas en un momento donde la crisis espera escuchar una buena noticia. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? Cuentan una historia que una niña, una hija, se quejaba con su papá acerca de la vida y que cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía qué hacer para seguir adelante y creía que se iba a dar por vencida a los problemas que estaba teniendo. Estaba cansada de luchar y parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. ¿Nunca te ha pasado así? Que dices, ya por fin voy a salir de esta deuda o de esto, y ¡pum! Viene otra mala noticia. Viene la pandemia, ¡pum! Llega el temblor. Después, ¡pum! Llega otra cosa, ¿no? Y a todos, por favor, septiembre es el mes de los temblores en México y es 2020. ¡Ah! ¿No? Su padre, el padre de esta chica, era un chef y la llevó a su lugar de trabajo. Entonces este hombre llenó 3 ollas. En estas ollas con agua caliente las puso a fuego alto, a fuego fuerte. En estas ollas empezó a hervir el agua. En una de esas ollas colocó unas zanahorias, en otra colocó unos huevos y en la última colocó unos granos de café. Y los dejó a que empezaran a hervir y no le dijo nada. Entonces la niña estaba impaciente y dijo, ay, ¿por qué mi papá me trajo aquí? ¿Qué está haciendo mi papá? Después de unos 20 y tantos minutos apagó el fuego. El papá saca las zanahorias y las coloca en un tazón. Saca los huevos y los coloca en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, a ver mi amor, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, dijo la niña. Bueno, la chica le dijo, acércate. Y pidió que tocara las zanahorias, ¿no? Y ella lo hizo y notó que las zanahorias estaban blandas, casi estaban deshaciendo. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Pues después de sacarle la cáscara observó al huevo duro. Y luego le dijo, a ver, prueba el café. Y ella sonrió mientras lo olía tan sabroso. Nunca te ha tocado llegar a un lugar donde huele a café. Dices, uff, lo olía rico y le dio un traguito. Entonces la niña le dijo, ¿y esto qué significa, papá? Le dijo, mira, estos 3 elementos que te estoy mostrando enfrentaron la misma adversidad, el agua hirviendo. Pero ¿sabes algo? Las 3 cosas reaccionaron de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, era dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. Por el otro lado, el huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido,
pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Sin embargo, los granos de café eran únicos, porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. El papá le dice: ¿cuál eres tú, hija? Y la niña se quedó. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que pareces fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, posees un espíritu fluido, pero después de una muerte, de una separación, de un despido, te has vuelto duro por dentro. Por fuera te ves igual, pero ya te amargaste, eres áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. O eres como el grano de café. El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando las cosas se ponen, cuando llega un momento de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Cuál somos nosotros? Las circunstancias que tenemos alrededor, las pérdidas, ¿cómo te han vuelto? Te han destrozado, te han endurecido o han hecho que manifiestes quién eres tú verdaderamente. Recordamos que habían pasado 70 años desde que fue la destrucción de Jerusalén. Muchos de los creyentes del pueblo de Dios habían estado sumergidos en idolatría, en injusticia. Los gobiernos tanto de Israel como de Judá habían sido reinos injustos e idólatras, destruidos, llevados al exilio, a trabajar algunos como siervos, como funcionarios. Ya no podían estar viviendo ahí porque era un pueblo que se rebelaba en muchas ocasiones. Ciro el Grande llega, como le hemos comentado, ese gran conquistador persa que establece uno de los reinos más extensos en el mundo. Fue el primero de los más extensos en el mundo. Y da un decreto para que regresen. Regresa el único descendiente del rey David en ese momento, Zorobabel, regresa con un primer grupo. Después pasan bastantes años, pasan otros alrededor de los 80 años. Zorobabel construye el templo. Después llega Esdras, un sacerdote que lleva un segundo grupo de regreso a Tierra Santa y continúan una labor espiritual. Y entonces ven que estaba desprotegida la ciudad y ellos quieren intentar reconstruir las casas, algunas partes inconclusas del templo y tal vez parte de la muralla, pero no puede. 13 años después de que eso, es la historia que estamos viendo de Nehemías. Vimos ahí el capítulo 1 y hace 15 días después vimos la segunda parte donde Nehemías habla con el rey para esa labor titánica que predicó Lanu. Pero ahora estamos en ese momento donde Nehemías hace la travesía ya después de haber hablado con el rey y llega a Jerusalén. Es un viaje, estaba viendo en Maps, que si tú te vas caminando desde Susa hasta Jerusalén, sin parar podrías hacer, no sé, como 13 días, sin parar, con carreteras. Imagínate con la comitiva que llevaba, caminando, bueno, los persas sí tenían carreteras, ellos hicieron carreteras también, pero no era igual, cruzas desiertos. Imagínate cuánto tiempo. Y entonces es cuando nosotros nos sumergimos en esta parte. Después de esa travesía tan pesada, dice el capítulo 2, y vamos a leer algunas primeras partes del versículo 11 al 17. Dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche. Ya había llegado, acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba.
esa noche salí por la puerta del valle de la fuente del dragón, la puerta del basurero. Y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Cuando regresé les dije: ¿vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de vergüenza. Eso es lo primero que hace. Y lo que me llama la atención, y la primera cosa que identificamos aquí, que nos desafía a nosotros, es que cuando nosotros regresamos a la normalidad, a la nueva normalidad, regresamos a nuestras labores de trabajo, regresamos a ver nuestro historial académico, regresamos a la escuela en algún sentido, en línea al menos, regresamos a tratar de rehacer la vida después de grandes pérdidas económicas, después de grandes pérdidas de seres queridos, después de muchas cosas tan difíciles. Lo que nos queda es que tú y yo tengamos un compromiso de tener un corazón revolucionario. Y todo se dice, ¿quedan qué? Esa palabra revolucionario, pues no ves tantos destrozos que ha hecho la gente por querer jugarle al revolucionario. ¿Cuánto se tarda en reponer a alguien que ha sufrido un evento traumático? ¿Cuánto se tarda alguien en reponerse? ¿Cuánto se tarda una nación en recuperarse después de una guerra? ¿Un sexenio? ¿Una década? Es difícil. Ya han pasado, como les dije hace un momento, alrededor de 90 años desde que empezó el regreso de Babilonia a Jerusalén. 100 años después de la Revolución Mexicana, ¿cómo sigue el país? Después de esa lucha entre las personas que detentaban el poder y una gran parte de la población casi que vivía como esclavo, después de la reforma agraria, después de un enfrentamiento entre las mismas personas del país, desde la polarización entre conservadores y liberales, ¿ha cambiado demasiado? ¿Regresamos a las mismas circunstancias? No es tan fácil. Las transformaciones se dan en procesos que duran bastante tiempo. Pero en ese momento vemos a uno que ya está cansado de la miseria en la que está viviendo su nación, su pueblo, aunque él no había nacido ahí, pero de ahí venía su origen. A Nehemías le dolió el corazón de saber que Jerusalén estaba en ruinas. Y no solamente de saber por los dichos. Él cuando llega se toma 3 días, cansadísimo del viaje porque se la aventaban caminando. Y él llevaba su caballo, pero aún así te duele. Si estás bastante tiempo sentado frente a la computadora te empieza a doler la espalda. Ahora imagínate en el caballo. Le dolió el corazón de saber y de verlo porque él se fue a dar una ronda nocturna y de ver la miseria en la que estaban viviendo. ¿Qué podías esperar? Dijera una persona ilustre de Chile, Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Se necesitan personas dispuestas a transformar su realidad, no importándole el costo. Ahora, no te estoy hablando de rebeldía sin sentido. No te estoy hablando de que seas un criticón y un amargado, ¿no? De esos que les encanta dar su opinión en Twitter y en Facebook, en todas las redes sociales, pero solamente están dando odio y ataca a cualquier cosa que se haga. No te estoy hablando de violencia. Hablo de transformaciones. Hablo de contagiar un ánimo por ver un mundo diferente. Hablo de rebeldía, pero de rebeldía al pecado y al sistema que está bajo el dominio del mal. Hablo de una reforma del corazón y por consiguiente una reforma del mundo y de la sociedad.
La verdadera revolución debe atacar el problema principal del ser humano. ¿Qué es ese corazón duro y rebelde contra Dios? De ahí parte el malestar y de ahí parte la situación caída de nuestra humanidad. Nehemías, después de haber dado la inspección, los convoca y les muestra la realidad en la que viven. Les dice, nuestra realidad son ruinas, escombro y deshonra. ¿Cuál es la realidad de nuestro mundo? Ya no solo digo de nuestro México, porque no solo México está en crisis el mundo. Y si bien es cierto que desde que nací ya estaba en crisis, el día de hoy se agudiza cada día más porque cada generación enfrenta sus propias ruinas, escombros y deshonras. Es una realidad deprimente y alarmante, una realidad que ninguno quiere en su vida. Tanto hablo en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, cualquiera de las situaciones que tú volteas a tu alrededor, dices porque el mundo es así. Una realidad que ninguno quiere en su vida, a lo cual su respuesta es: no me voy a quedar así. No permitiré que en mis narices se siga deteriorando el ánimo de mi familia, mi propio ánimo, mi propia vida, mi país, mi sociedad, mi espiritualidad, mi comunidad de fe, mi familia. Nehemías toma la mejor actitud de iniciativa, una actitud revolucionaria. ¿Por qué te digo esto? Porque quiere un cambio, una actitud que no se conforma con la miseria espiritual, con la miseria emocional, con la miseria material. Sabe que es verdad que ya muchos se burlaron, que muchos hicieron su boicot, que muchos se han aprovechado de su desgracia para buscar su propio beneficio, pero sabe que tiene un Dios que lo va a levantar. Nehemías nos muestra el corazón revolucionario del pueblo de Dios. Es que es un revolucionario que va más allá de los impulsos y de la emoción. Cuando somos guiados solamente por un impulso o una emoción desbordada, vamos a destruir todo, ¿no? Vamos, y nosotros solamente en el momento nos alocamos, pero no somos consistentes y congruentes con nuestra lucha. Nehemías no solo se aventó de manera impulsiva, él llegó, como te dije, se pasó 3 días pensando, conociendo la situación, planeando. Y sabes, eso es bien importante. A veces queremos dar soluciones fáciles, pero ¿sabes algo? Tenemos que aprender que en nuestra tarea, o sea, la misión de Dios, esta debe ir acompañada de un entendimiento mayor del lugar y de las personas con las que nosotros ministraremos o serviremos a Dios. Entonces piensa esto: a donde Dios ya te puso y te puso de regreso, tienes que entender cuál es la situación de la gente, qué está pasando ahí y de identificar cómo Dios ya está trabajando ahí y cómo yo me uno a lo que Él está haciendo. Piensa esto: si estás ahorita en la cuarentena todavía extendida, entonces pasa tiempo conociendo mejor a tu familia. Puedes tener unos lazos que te unen a ellos, sanguíneos, pero ser completos desconocidos. Es una realidad que cada quien hace su vida y algunos tienen una vida secreta, una vida hasta virtual, ¿no? En las redes sociales soy uno. Si no, nada más vean los videos de Badaboom, ¿no? Conoce mejor a tu familia y sus luchas. Conoce a tus compañeros de trabajo. Escucha lo que dicen. Si tú quieres ser oído, primero escúchalos a ellos. Conoce a las personas, los contextos donde Dios te ha puesto para que marques la diferencia. Y eso nos lleva a ser sensibles. Nehemías no llegó haciendo un escándalo o presumiendo o queriendo decir que ya lo sabía todo, que como él tenía dinero, él les iba a ayudar a esos pobretones. Él empieza a trabajar en la discreción. Él no le dijo a nadie. Y en la prudencia. Y en la discreción y en la prudencia podemos avanzar con valor. Porque el ir acompañado del respaldo de Dios no te exime de que tú también utilices tu mente y utilices tus sentidos para poder conocer de una manera mejor a las personas y los lugares donde vas a estar.
cuando te atrevas a primero levantar tu oído. Ya escuchaste que tu hermano, en este caso Nehemías, su hermano le fue a decir, pero cuando él llegó y empieza a experimentar lo que estaba ahí, lo que se sentía vivir ahí, porque hasta Nehemías puso su casa ahí, entonces se dio cuenta lo inseguro y la terrible situación en la que ellos vivían. Un revolucionario es que al estilo de Nehemías es el pueblo revolucionario de Dios. Debemos ser aquellos que motivamos y animamos a otros a que se unan con nosotros. Bien interesante, porque Nehemías, cuando ya en el versículo 17 los junta a todos, después de haber pasado esa noche de inspección, de orar y de estar pensando, la primera cosa que les dice es: vengan, venid. Nehemías, cuando llega a Jerusalén con toda la comitiva, hace esa ronda, pero se da cuenta que solo no puede hacerlo todo. Nehemías se da cuenta que necesita hacer un equipo. Date cuenta con quiénes te ha puesto Dios para que puedas hacer su obra. La iglesia no solamente cuenta con sus miembros alrededor del mundo, sino también puede haber organizaciones y personas que sin saberlo pueden ser instrumentos también de Dios para lo que Él quiere hacer. Es importante hacer equipo. Junta a la gente estratégica que se podría sumar. Ahí vemos que dice que junta a los sacerdotes, a los nobles y a las otras personas que podían unirse a él para restaurar esto. En la adversidad debemos saber hacer alianzas correctas. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice lo siguiente: es mejor ser dos que uno. ¿Y por qué dice? Porque habla de la adversidad. Dice, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Recuerda que un viajero que si no se duerme con un perro, ahí se congelaba, ¿no? O si no venía con una persona, un compañero, ahí se congelaba y se podía morir a la intemperie. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Deja de ser el llanero solitario y recuerda que siendo un cuerpo puedes ser invencible. Nehemías se dio cuenta que necesitaba sumar e incluir a las personas. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios revolucionario que se apropia del dolor de las personas con las que trabaja. Nehemías no habló como funcionario persa, sino habló como un hermano. Él no les dice, ustedes están bien mal, pues yo vengo con la charola del rey. Nehemías muestra empatía, no les dice, miren qué mal están. Les dice, miren qué mal estamos. Ahora sí, como el meme, estamos, ¿no? Él dice, estamos en ruina, y él se incluye porque también le duele. Y quiero decirte algo, a menos que te identifiques con el dolor del mundo, nada te moverá a hacer algo por ellos. Y vamos a ser criticones, acérrimos, sin piedad. Y no es que en muchas ocasiones estemos de acuerdo con el pecado y las cosas malas que hicieron, pero sí nos duele la miseria en la que viven. Pero si nosotros queremos llegar desde nuestra burbuja de mundo feliz, lo único que vamos a recibir es el desprecio. Porque van a decir, tú no entiendes esto. Y no necesariamente tengo que sumergirme en el fango. No me tengo que comer el veneno para saber que el veneno causa muertes. Pero sí puedo ser alguien que sea sensible al dolor de los demás. Las alianzas estratégicas valen mucho. Una alianza resuelve problemas y todo el mundo sale ganando. Cuando el pueblo de Dios revolucionario sabe hacer equipo, podemos ser más efectivos. A veces nuestros prejuicios no nos dejan hacer equipo.
si sabemos quién somos y en lo que creemos, podemos contagiar a otros. El pueblo de Dios revolucionario es aquel que busca un cambio verdadero. Les dice, vengan, dejemos esta miseria, pero vean lo otro que dice, reconstruyamos. Nehemías se involucra en las acciones de cambio. No te cae mal que luego la gente te quiere decir cómo hagas las cosas, pero no quiere mover ni un solo dedo. Es muy fácil decir lo que se hace mal. Es muy fácil mirar desde el balcón y expresar lo que se debería hacer. Ustedes deberían cantar mejor. Esas muchachitas que cantaron deberían de moverse más. Y hay otras personas que dicen, se mueven, se están luciendo. Y otras personas dicen, están tocando, pues deberían de estar en su casa sentadas y dejar que los hombres lo hagan. O sea, siempre va a haber gente que te va a querer decir cómo hagas las cosas. Es muy fácil mirar desde el balcón y expresar lo que se debería hacer. Como cristianos, a veces queremos hacer el diagnóstico del mundo y su dolor desde la burbuja, como te lo dije, pero el pueblo de Dios, como Nehemías, debemos de ser conscientes de nuestro llamado. Transformar la situación de desgracia en el nombre de Jesús a un momento de restauración y acompañar en esos procesos, y por eso no es fácil, por eso no se involucra la gente, porque eso toma tiempo, esfuerzo, y por ahí dijeran y dinero también. Nehemías les dirige a encaminar sus esfuerzos. Su pasión no es en ahondar su punto de vista sobre la desgracia. Esto les pasa por idólatras, ya lo sabían, los profetas ya se los habían dicho, sino les pone a enfocarse en renovar y en mirar hacia adelante, en hacer algo mejor a conformarse. Les dice, tenemos que renovarnos, construyamos. ¿Qué hacemos para que nuestra situación, la situación de nuestro mundo, sea restaurada? Puedo pasar diciendo desde las redes sociales o sacar un cartel, ustedes están mal. O más bien hacerme amigo de aquellos que yo veo que están mal, y con la capacidad de escuchar a un amigo, hacerme parte de su vida, de su dolor, y mostrar que hay un Salvador. ¿De qué manera contribuyo a la restauración de mi familia? Papá, todo lo haces mal. Mamá, eres muy fría. Pues sí, pero la manera en cómo se lo estás diciendo, pues tú eres ¿qué, no? ¿De qué manera contribuyo a la restauración de mi familia? Si mi relación matrimonial está pasando por un conflicto, ¿de qué forma contribuyo a que esto sane? Pues ella debería de cambiar, pero ¿y tú cómo? ¿Cómo estás incentivando el amor? ¿Cómo estás estimulando a que las relaciones sean diferentes? ¿Sientes que falta un avivamiento? No es solo por fastidiar a tus líderes, es que tú seas la primera persona devota que contagia a los demás de un genuino amor por Dios. En esta iglesia no hay avivamiento. ¿Por qué no dices, comienza en mí, Señor? ¿Cómo contribuyo a que esto se contagie, ¿no? Nada más contagiamos el coronavirus, pero no contagiamos el ánimo por mejorar. ¿De qué forma contribuyo? A veces espiritualmente te pones así el tapabocas para que no te toque el avivamiento a ti. Te pones la máscara para que no te caiga a ti el llamado de Dios a decir, involúcrate, sea un revolucionario de verdad. Segundo compromiso de este pasaje para nosotros, cuando enfrentamos la adversidad, comprométete a testificar de la fidelidad de Dios. Recuerdo una ocasión, a principios de los 2000 había una banda de rock que me gustaba mucho, se llamaba Lifehouse. Y recuerdo que a unos amigos les decía, mira, tienes que escuchar esta banda. Total que a un amigo que le recomendé ese grupo, bueno, casi evangelizaba a la gente con esa banda. Y me decía, ay, así debería de compartir de Jesús, ¿verdad? Porque le decía, deberías escucharlo, está buenísima, te presto la música, mira. Y era un fanático que contagiaba a otros fanáticos. Versículo 18 de Nehemías 2. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. La mejor manera de afrontar adversidad es recordar quién tiene el control.
que vamos de la mano con aquel que es dueño de los tiempos y tiene el poder para cambiar nuestra realidad. ¿Recuerdas la gran comisión? La gran comisión solamente es posible en Mateo 28 porque Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y solo por eso es posible la gran comisión. No hubiera sido posible si Jesús no tuviera toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y va a haber éxito porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque toda la potestad me ha sido dada a mí. Cuando tú recuerdas que ese Jesús que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra está contigo, la manera de afrontar la adversidad va a ser diferente. Las acciones que toma Nehemías son un ejemplo y guía para crisis presentes y futuras, porque recordó cómo la mano de Dios había sido buena con él. Recordó que la posición que él tenía y la oportunidad que estaba teniendo ahí habían venido solamente por pura gracia. Porque a él no le costó, le costaba al rey, bueno, al emperador persa, al imperio, pero le fue dado en ese momento. Entonces aprovechó aquella gracia que le costó todo al que la dio, pero le cuesta nada al que la recibe. Y es algo que debemos valorar en gratitud. Cuando testificamos del amor de Dios, recordamos que Dios puede cambiar lo que parece imposible. Esto es impresionante y por eso es lo asombroso de la gracia. Y ahorita te lo voy a decir. Nos recuerda que Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto significa que llega en el momento adecuado para nosotros. Unos cuantos años antes, te voy a decir por qué hago énfasis de la gracia de Dios. Unos cuantos años antes, cuando Esdras estaba tratando de construir los muros también, 13 años antes de todo esto que estamos viendo, ya se habían puesto los cimientos de las murallas, ¿sí sabías? Ya estaban tratándolo de hacer. Pero ¿qué hubo? Hubo intrigas, hubo chismes de los enemigos que fueron a influir al rey y hasta mandaron cartas para hacer boicot. Ya existían los de frena en ese momento. Y vean lo que dice, hicieron tanto boicot a las obras que estaba haciendo Nehemías, que hicieron un caos, le mandaron una carta al mismo Artajerjes, y checa en Esdras 4:20 al 23. Ve lo que dice. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia de occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, está hablando de Jerusalén, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Rehum, Simsai, enemigos de ese momento, y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerje, fueron deprisas a Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. O sea, unos años antes detuvieron la construcción y fuera a la fuerza. O sea, fue un boicot violento. Le lavaron el cerebro a Artajerjes, le dijeron, es que estos cuando se reorganizan son bien conflictivos. Entonces dijo, sí es cierto, ya he tenido gobernantes ahí muy buenos y estos siempre se pelean, destruyan todo, no los dejen construir. Imagínate, ya estaba el edicto real. Y entonces dijeron, nuestros sueños de un cambio se fueron. Pero después llega Nehemías y parece todo irreal, porque ese Dios de los cielos había sido bueno. Y la mano del Señor fue poderosa, que lo que parecía imposible lo permitió. Ahora está allí con lo necesario, con guardias, con madera, con dinero y con permiso, con trabajo. ¿No te parece impresionante? Trasladándolo aquí, ¿qué cosas grandes ha hecho el Señor contigo? ¿Qué cosas que parecían imposibles en el nombre del Señor se hicieron una realidad?
¿Cuántas sanidades ha habido en tu vida? ¿Cuánta paz? Yo nada más hago un recuento de situaciones en las que yo debía haber muerto y por la misericordia de Dios sigo aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Testifica lo que Dios ha hecho antes, lo que Dios ha hecho ahora. Que la adversidad nunca te detenga lo que Dios está haciendo. Anima y aviva una generación que se levante y que edifique el futuro. Ellos no pasaron, Nehemías no le estaba recordando cuán víctimas habían sido, si nos dijo: el Señor es bueno. Y porque el Señor es bueno, yo tengo la capacidad de mirar hacia el futuro, no que me van otra vez a seguir persiguiendo estas mismas personas, sino que así como Dios movió la mano del rey que parecía imposible, Dios puede hacer la diferencia en esto. Fíjate, hablando del Nuevo Testamento, haciendo una pausa en este texto, el libro de los Hechos nos recuerda que los principales de la sinagoga amedrentaban a los discípulos para que ya no hablaran de Jesús. Pero chequen lo que dijo. Dice: Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Y vean el versículo 20 de Hechos 4. Dice: porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Nehemías no dejaba de hablar de lo que Dios había hecho. ¿Por qué te callas tú? No, es que no quiero decir nada porque no quiero que sepa que yo andaba mal. Pues somos humanos, a todos nos pasan cosas difíciles. Ay de ti si no lo dices. En la adversidad es cuando se debe de decir. En la adversidad le dijeron a los discípulos: ya no estén hablando de Jesús, ya no digan que resucitó. Es que ellos dicen: pues no podemos parar de decir, nos cambió la vida. Testifica de la verdad a este mundo caído, porque eso te sostiene, porque el mismo Dios en el pasado está contigo en el presente, y eso no significa que no te va a doler lo que esté pasando, sino que vas a tener fuerza. Dice: testificar cambia la realidad, porque más personas esforzaron sus manos para bien. Comprométete a testificar lo que Dios ha hecho. Y no es de que te veas como un fanático, ya te dije hace un momento: conoce a las personas con quien hablas, gánate el derecho a ser oído. Pero es natural de alguien que es parte del pueblo de Dios decir: Dios ha sido fiel y lo será también. Tercer compromiso: comprométete a confiar cuando encuentres resistencia. La fe, precisamente, también puedes traducir esa palabra de pistis como confianza. Versículos 19 al 20. Ya Nehemías le había dicho a ellos pues que tenían que levantarse, les había contado lo que Dios había hecho, pero ¿qué creen? En esa época, 500 años antes de Cristo, 2000 y pico años después de Cristo, las circunstancias siguen igual, en el sentido de que la gente se va a oponer. Dice el versículo 19 al 20 de Nehemías 2: sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Ya estaban ahí burlándose. Ya estaban ahí dispuestos a hacerles la vida imposible. El buscar el cambio nunca va a ser una tarea fácil. Va a haber gente que te va a decir que sí, a la mera hora no lo va a hacer. Va a haber gente que te va a traicionar. Va a hablar mal de ti. Tú que has querido hacerles un bien y ayudarles, pues según mucho ayuda, pero la verdad es que no se ve, ¿no? Recuerdo que alguna ocasión hubo esfuerzos por ayudar a personas después del temblor que habían perdido sus casas. Y recuerdo que se les estuvo ayudando. O sea, yo conocí a alguien que estuvo ahí invirtiendo de sus recursos, buscando la manera de ayudar a las personas de ahí. Y después escuché que muchos de ellos estaban diciendo que no se les había dado la ayuda,
que la persona que les había estado ayudando se estaba robando el dinero, pero no tenía ninguna evidencia de nada. Me constaba que esa persona ponía hasta el dinero que no tenía por irles a ayudar, y esas personas simplemente estaban hablando mal de aquella persona que quería ayudarles. Probablemente desde tu propia casa van a venir los ataques, se van a burlar de ti. No que mucho crees en Dios, pues mira nomás, ¿no? Apenas pones un límite, te enojas o algo. No que eres cristiano, eso te enseña ese greñudo de pastor que tienes y te empiezan a decir de cosas. Las fricciones, las burlas, la oposición desmoralizan y han desmoralizado a centenares de creyentes que con entusiasmo quieren hacer un cambio. Me ha tocado por muchos años ser pastor de jóvenes. Y ¿saben algo? A veces hacemos un gran trabajo con ellos. Dios está haciendo algo formidable, pero el mayor estorbo han sido los padres. Los padres han sido el que hacen boicot. Primero me dicen, háblele a mi hijo que no quiere nada de Dios. Su hijo se anima, se apasiona por Jesús, pero ahora ya no lo quieren dejar a las reuniones porque no ha lavado la ropa. Tonterías. Si hay que lavar, si hay que hacer, pero los castigaban, disfrutaban tanto estar en ministerio juvenil que los castigaban con eso. O el boicot venía de la generación adulto, los jóvenes avivados y la iglesia de adultos ya se quiere dividir. Siempre va a haber adversidad. El enemigo solo busca cuestionar lo que Dios te llamó a hacer, a sembrar en ti inestabilidad, duda, y se vale de muchas cosas. Desde ideas súper negativas hasta se valdrá de personas que buscarán fehacientemente, personas que fehacientemente van a querer desviarte del llamado de Dios. ¿Por qué cada vez que quieres acercarte a Dios y hacer las cosas mejor, vienen más y peores pruebas? ¿Qué no debería ser como cuando Bambi va caminando y salen las flores y los pajaritos van volando y tú dices, no hombre, estar con Dios es así, caminar por los prados y que todas las aves vayan detrás de mí? Quisiéramos que fuera como la caricatura de Bambi, pero en el mundo real que estamos, caído, no va eso, va el Señor contigo en el valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice David. ¿Por qué a veces creemos más en las dudas del enemigo que en lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué a veces basamos nuestra fe en emociones más que en hechos reales y nos atrevemos a creer más en mentiras y en mitos que en la palabra de Dios? Sanbalat era gobernador del distrito de Samaria. Los samaritanos, recuerden que según algunos documentos de Elefantina que se encontraron en la colonia judía en Egipto, Sanbalat era una persona que gobernaba esa región. Recuerda que Samaria se había convertido en el rival de Judá por muchos años. Ahora Sanbalat tenía probablemente celos porque ambicionaba ser el gobernador de Judá, así como Samaria. ¿Por qué lo ambicionaba? ¿Por qué la gente quiere un cargo político? Dijera el MC, dinero, 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 dinero. La verdad lo que querían eran los impuestos. Tener una tajada ahí. Hace negocios turbios. Tobías era un nombre hebreo y esa persona quizá ejercía la autoridad en el territorio de Amón. Y Gesem el árabe fue conocido como un rey caudillo de gran influencia en ciertas tribus beduinas. Es muy interesante porque Gesem aparece como uno de los enemigos de Nehemías durante todo el periodo de su gobierno, o unos 13 años más o menos. O sea, Gesem el árabe se pasó 13 años fastidiando a Nehemías. Va a haber gente que no le gusta, y eso que estás haciendo algo bueno, pero ellos quieren sacar un provecho. Si no se los permites, se molestan. Sea cual sea la motivación para boicotear, sin lugar a dudas vas a encontrar oposición. Y es una realidad. Desde tu propia casa hasta tu propio yo te va a boicotear. Pero quiero decirte algo. Ellos van a cuestionar tus proyectos sin conocer tu corazón. A veces va a haber gente
a veces hasta dentro de tu misma comunidad de fe, que te va a querer hacer boicot. Cuestionan tus proyectos, pero no conocen tu corazón. Quiero decirte también que la falta de diálogo nos lleva a malos entendidos. Ellos ya se estaban imaginando, Nehemías me quiere quitar mi negocio, de seguro le caigo mal y viene muy presumido. O sea, no hay diálogo, no conocen, pero hay gente que se cree más lo que ellos ya en su mente maquinaron que lo que la realidad es. ¿Por qué? Porque las emociones a veces nos hacen distorsionar la realidad. Esa que está ahí me está viendo feo, y a veces tú tienes una basura en el ojo y estás haciendo así, o por el otro lado me está echando ojitos, no le haré caso, ¿no? O sea, la falta de diálogos nos lleva a malos entendidos, y a veces un malentendido muy absurdo, porque lo que dije es una tontería, pero absurdo, se vuelve grandes problemas. Me tardaría horas contándole historias reales de cosas que llegaron hasta agresiones físicas, hasta balaceras, por cosas tan absurdas como eso. Cuando el evangelio deja de ser nuestra motivación, nos dedicaremos al boicot y al conflicto. ¿Nunca te ha pasado que conoces a una persona que no puede estar en ningún lugar sin que cause un conflicto? Y dices, ya, por favor. Cuando el evangelio deja de ser nuestra motivación, nos dedicaremos al boicot y al conflicto. Una comunidad de fe que no está entusiasmada con el mensaje de Jesús, que Jesús no es suficiente para ellos, que no estamos con la intención de ser misionales, de estar caminando para impactar nuestra sociedad, lo único a lo que se va a dedicar es a boicotearse entre ellos mismos y a conflictuarse. Nehemías no les lanzó una amenaza, no les dijo, pues yo traigo machete, traigo a mis guardias. ¡Guardias! No dijo eso. Si no sabes cuál fue la respuesta de Nehemías, es algo que te puede dar aliento a ti y a mí. Él dice, el Dios del cielo nos ayudará. Él manifiesta que aunque la adversidad sea fuerte, dice, y nosotros somos sus siervos. La palabra que utiliza es Eved, siervos, o también somos sus adoradores. Somos aquellos quienes vivimos para que su voluntad sea hecha. Me queda grande ese adjetivo, pero lo soy. No solo soy su siervo, soy su hijo. Como expresa el biblista Raymond Brown, lo que marca la diferencia para Nehemías y su equipo es lo que creen acerca de Dios. No lo que imponía, la imagen que imponía a su enemigo, sino lo que creía acerca de Dios. Y eso me impacta y me reta a mí. Porque él dijo, chequen que él dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Anteriormente el rey les dio a ustedes una victoria. Pero a mí, quien me permitió seguir adelante y hacer este sueño fue Dios. Y eso es mucho. Y checa también, cuando él estaba contando en el versículo 17, dice, les conté cómo la bondadosa mano del Señor había estado conmigo, su respaldo y su amor. Él creía eso y eso fue suficiente para plantarse en la cara del enemigo y decir, estoy con Dios y Él me ama. A su pueblo le da seguridad que hay un trono eterno y además hay una mano amorosa. Eso no es suficiente para ti y para mí. Que hay un trono eterno. Mi Padre me respalda y me ama. Así es que en fe, en confianza, podremos creer que Dios nos levantará para vencer al enemigo, por fuerte que sea la oposición. En medio de la crisis, en medio de la enfermedad, aunque vemos el panorama tan sombrío y tan adverso y decimos, rayos, parece que ellos siempre se salen con la suya. Con su poder podemos alcanzar el propósito de Dios, el propósito que ha escrito para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor cumplirá su propósito en ti. A veces estás pensando que tu propósito es otro, diferente al que tienes.
Sé sensible a lo que tienes alrededor, porque donde Dios te ha puesto es donde te quiere usar. Para terminar, quiero decirte unas cuantas cosas. Si los ataques del enemigo, si las circunstancias adversas han sido constantes, me he detenido, estas me han detenido, me han desviado de la meta que Dios ha establecido para mi vida, ha disminuido mi pasión por Dios y su causa. Algunas personas dijeron, es que cerraron las iglesias por la pandemia. No, se cerraron los locales. Pero la misión de la iglesia sigue adelante, con o sin. Porque no tenemos un cristianismo templocéntrico. Nuestra fe es cristocéntrica y Cristo vive y Cristo reina y Cristo está presente en todo lugar. La pregunta aquí es, ¿has disminuido tu pasión por Dios y por su causa a raíz de las crisis que estamos viviendo? Ahora es tiempo de poner nuestras vidas en las manos de aquel que con un corazón revolucionario no quiso que las cosas se quedaran en ruina. Aquel que conoció tu desgracia y la mía. Aquel que conoció que por nuestros hechos, deseos, no íbamos a poder alcanzar la gloria de Dios. Ese revolucionario que vino a este mundo para componer todo el desorden y destrucción que el pecado dejó en nuestras vidas. Nuestra vida está en manos de aquel que vino a dar testimonio de la verdad y que cuando la gente no podía ver al Padre como un Dios bueno, a Dios no lo conocían como un Padre, y que en medio de la pobreza y la persecución nos alentó a recordar la fidelidad de Dios, recordando que nuestro Padre Celestial es fiel y que no nos afanáramos por lo que vendría, sino que buscáramos su reino y su justicia. Estamos en manos de aquel que soportó la prueba y nos dio aliento, a pesar de que lo traicionaron sus mejores amigos, a pesar de las personas que deberían estar a su lado como maestros de la ley y sacerdotes, no se unieron a él para potenciar lo que Dios estaba haciendo, sino fueron su completa oposición. Ese de quien te estoy hablando nos dio aliento para decir que confiáramos en él, porque él había vencido al mundo al enfrentar la muerte en la cruz. Es aquel que puede levantar tus manos caídas, tu ánimo endeble y convertirlo en un gozo incontrolable. Es aquel que sin un ejército ha cambiado y conquistado el mundo, porque fue hecho por él y para él. Y ese Jesús del que te estoy hablando es el que puede alentarte ahora para vivir, para que seamos un pueblo revolucionario, para que podamos ser fieles en testificar del amor del Padre, para que podamos ser resistentes a la adversidad, porque Él lo hizo en su propia carne y Él viviendo en ti puede hacerlo una realidad para la gloria de Dios. Quiero invitarte a que oremos y terminemos este tiempo. Padre Santo, gracias porque tú has estado con nosotros, porque no solo esto se ha quedado en bonitas cosas que hizo Nehemías, sino que son cosas que tú sigues haciendo. Y porque cuando las tinieblas se ven más oscuras, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias porque nos diste el vivo ejemplo, y porque ahora caminando en ti, tú viviendo nuestras vidas y nosotros creyendo en ti, podemos avanzar hacia nuestro llamado. Permítenos ser sensibles al dolor del mundo. Permítenos estar ahí, ser luz. Y no permitas que nos desanimemos por la adversidad y las cosas que están, los panoramas tan difíciles que tenemos. Permítenos verte a ti haciendo lo inimaginable. Señor, úsanos como un pueblo que obedece, que camina en tu nombre. Guíanos con tu sabiduría y tu poder. Te lo rogamos de corazón, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Me gustaría saber qué te ha parecido lo que hemos leído en Nehemías, cómo podemos interactuar, ya sea en el chat de poema o en los comentarios aquí abajo. Me gustaría que pudiéramos platicar con qué te quedas de lo que Dios te ha dicho. Y bueno, nos seguimos viendo en la semana. Que tengan un excelente domingo. Y recuerda, llega el lunes, pero no es para que te aburras, sino es para que camines en la misión de Dios. Les mandamos un abrazo de corazón.
Amada iglesia, qué gusto que podamos de esta manera reunirnos, como bien lo dijo ya Baruch. Nuestra iglesia o la iglesia en general no consiste en 4 paredes, no consiste en un local, consiste en nuestros corazones, en la pasión que Dios ha puesto en nuestros corazones para reunirnos, para escuchar su voz, para adorar juntos, con o sin local. No pierdan la fe, no dejen de buscar de Dios, no dejen de apasionarse por Él. Tengan sus tiempos de lectura cada día, tengan sus tiempos de oración, reúnan a su familia, oren juntos, canten juntos, alaben juntos ahí en su sala. Disfruten de la presencia de Dios en la intimidad de su recámara y búsquenlo en todo tiempo, porque Él no está en pandemia, Él no está en crisis, Él no está en cuarentena. Él sigue estando ahí, vivo, fresco, precioso para nosotros en todo tiempo. Que Dios los bendiga y busquen la paz con Dios y consigo mismos. Los amamos.